Y retomando un poco, ya que cuáles pasos hemos hecho, ¿sí? Ya hicimos el cargue del dataset, ya hicimos la parte de procesamiento, que era ajustar el dataset, eliminar o reemplazar datos nulos, datos vacíos o datos anómalos, eh, definir cuáles son las celdas o las columnas, perdón, que van a ser parte del entrenamiento de nuestro modelo de inteligencia artificial, eh, tomando como referencia pues algunos criterios, ¿sí? Ahora, una parte fundamental que viene es el entrenamiento, ¿sí? Entonces, en este momento ya tenemos relativamente definida la estructura de nuestra base de datos, que va a ser el alimento de ese modelo de inteligencia artificial, ¿sí? Pero para eso antes tenemos que hacer un proceso de entrenamiento. Y dentro del proceso de entrenamiento hay algo que se denomina dividir el dataset en dos secciones. Esas dos secciones son entrenamiento y prueba, ¿sí? Entonces, ese dataset que tenemos en este momento con 800 y pico de datos, lo vamos a dividir en dos. ¿Listos? ¿Por qué se divide ese dataset en dos? ¿Sí? Uno, porque básicamente así está eh, preestablecido según los criterios de los algoritmos que vamos a utilizar para hacer el proceso de entrenamiento y prueba. ¿Sí? ¿Por qué? Uno, entonces vamos a entrenar el modelo solamente con una parte de los datos. ¿Listos? Solamente con una parte de los datos se entrena el modelo. Esto nos permite evaluar esa capacidad que tenga el modelo para generalizar con datos que no ha visto. ¿Sí? Entonces, cogemos una partecita del modelo, de la base de datos, y con esa parte de la base de datos entrenamos el modelo para poder evaluar la capacidad de ese modelo luego que integremos la otra parte de los datos que no ha visto. Esto ayuda a detectar problemas de sobreajuste, o permite ajustar el modelo para mejorar su desempeño. ¿Sí? Entonces, luego de este proceso de entrenamiento y prueba viene esa validación, ¿cierto? Entonces, poder entender hasta qué punto va a tener una alta o baja precisión el modelo de inteligencia artificial que vamos a crear. ¿Por qué se divide? Pues uno, en el entrenamiento permite que el modelo aprenda patrones a partir de datos ya existentes. Ese es el objetivo principal de esa sección que vamos a tomar para el proceso de entrenamiento. ¿Qué proceso hace? Pues el modelo ajusta sus parámetros, ¿sí? Por ejemplo, podemos definir cuáles son los pesos de las redes neuronales, cuáles son los criterios de separación si utilizáramos técnicas como árboles de decisión, ¿sí? Haciendo uso siempre de ese conjunto de datos. Entonces, prácticamente, independientemente del algoritmo que utilicemos para el entrenamiento y prueba, básicamente esa va a ser la finalidad de esta parte del proceso, ¿sí? Usa únicamente ese conjunto de datos para aprender patrones, ¿sí? Para identificar como las tendencias que tiene esa base de datos, y basado en eso ya aprende. ¿Listos? Ya va aprendiendo. Entonces, este dataset ¿sí? Este dataset, el dataset completo, que en este caso ya lo tenemos preprocesado, ya lo tenemos ajustado, lo vamos a dividir inicialmente en una sección de entrenamiento, que fíjense que es parte considerable del dataset,
y otra parte de prueba, ¿sí? Entrenamiento y prueba. Algunos algoritmos o definen que ese dataset se debe dividir en entrenamiento, en validación y en prueba, ¿sí? Inicialmente, ¿cómo vamos a arrancar? Con entrenamiento y prueba. ¿Listos? Bueno, entonces en esa primera etapa ya hicimos todo el proceso de exploración, limpieza de datos y demás, ¿sí? Lo que se conoce como el preprocesamiento, ¿sí? Ahora dividimos en entrenamiento y prueba inicialmente. ¿Para qué? Para que él empiece a aprender patrones únicamente con los datos de entrenamiento. En la prueba, el objetivo es evaluar el desempeño del modelo con esos datos nuevos. O sea, teóricamente, cuando iniciamos toda la parte de entrenamiento, él se entrena del 100% del dataset, él se va a entrenar únicamente con esta parte, ¿sí? Luego vamos a evaluar el desempeño del modelo integrando o más bien suministrándole al modelo estos datos de prueba, que son los datos libres que habíamos dejado inicialmente, ¿sí? Entonces, por eso dice evaluar el desempeño con datos nuevos. Entonces, para él, estos datos de prueba son datos nuevos, son datos que no vio en el proceso de entrenamiento, ¿sí? Y nos va a permitir establecer y comparar, que ahorita lo vamos a ver en el ejercicio de hoy, y comparar, bueno, acuérdense que en este dataset nosotros ya tenemos la respuesta, ¿sí? Ya tenemos una respuesta como tal. Cuando hagamos el proceso de testeo con esos datos nuevos, los vamos a comparar. Bueno, los datos reales suministrados por la base de datos fueron estos. Y los datos que me está prediciendo mi modelo son estos otros. Entonces los podemos ir comparando para ir determinando en qué momentos acertó y en qué momentos no acertó ese modelo de inteligencia artificial. Dentro de este proceso se utiliza para medir las métricas. ¿Qué métricas? Entonces tenemos métricas de precisión, métricas recall, métricas como F1 score, ¿sí? Y son métricas que utilizan distintos tipos de ecuaciones para hacer esa evaluación del modelo, ¿sí? Eso se hace en la parte de prueba. Entonces eso nos permite que sea más probable que ya generalice a datos reales. Luego, ¿qué vamos a hacer? Luego vamos a generar unos datos. Nosotros vamos a, digámoslo así, entre comillas, a inventar unos datos y con esos datos ver qué nos va a predecir ese modelo de inteligencia artificial. Entonces, ese es el ejercicio de hoy, ¿sí? Hoy ya entrenamos el modelo, evaluamos el modelo y lo ponemos bajo prueba con datos nuevos para identificar hasta qué punto está haciendo bien el proceso de predicción. ¿Cómo se realiza esa división de esa base de datos en esos dos bloques, en el bloque de entrenamiento y prueba? En Python usamos una opción que se llama Train Test Split, ¿sí? Ese Train Test Split es un algoritmo que viene implícito dentro del data frame de sklearn. Y ahorita revisamos y nos vamos a devolver un poco a las librerías que hemos utilizado, y en este caso la gran mayoría para el proceso de generación de ese modelo de inteligencia artificial son del data frame de sklearn. ¿Listos? Entonces este Train Test Split nos va a separar la base de datos en dos partes. Una que se llama Xtrain y otra que se llama YTrain, ¿sí? Que son datos para entrenar el modelo, ¿sí? Porque ahorita vamos a ver, ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a ver gráficamente
cómo es esa estructura, esa nueva estructura que va a tomar nuestra base de datos para iniciar el proceso de entrenamiento. Bueno, entonces tenemos X-Train, Y-Train por un lado, que ya sabemos que estos train son la primer parte de la base de datos que va a utilizar para el proceso de entrenamiento. Y la segunda parte se llama X-Test, Y-Test, ¿sí? Que es esta de acá, que son los datos para evaluar el modelo. ¿Sí? Entonces, con estos datos los integra el modelo de inteligencia artificial que ya creamos y ahí nos van a salir unos resultados. Nos va a salir, bueno, este modelo de inteligencia artificial es un 60%, un 65% preciso, un 70% preciso, ¿sí? Entonces, esa evaluación la hacemos con esta parte de los datos, la parte de testeo. Vuelvo y repito, hay otros algoritmos que ya los vamos a ver en una tabla que implica que el dataset que ya tenemos ajustado lo dividamos en 3 secciones. Para Train Test Split vamos a dividir inicialmente el dataset solamente en 2 partes, en la parte de entrenamiento y en la parte de prueba. Bueno, normalmente la división de entrenamiento y prueba, ¿sí? Nos dice que es un paso fundamental para el modelo predictivo. Y normalmente la división se hace de una selección de entre el 70 al 80% van a ser parte del bloque de entrenamiento, ¿sí? Del 70 al 80%. Nosotros podemos, como generadores de este modelo de inteligencia artificial, establecer cuál es el porcentaje de la base de datos que queremos utilizar para entrenamiento, ¿sí? Se sugiere entre un 70 y un 80%. Y lo demás, el 20 o 30% que nos quede, lo vamos a dejar para prueba. Esa división pues básicamente permite que el modelo aprenda con una cantidad importante de datos, ¿sí? Y adicionalmente proporciona un conjunto de datos independiente que son los datos de prueba, ¿sí? Que son los datos de prueba que nunca los vio en el entrenamiento para evaluar el rendimiento del modelo, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que siempre el conjunto de prueba permanezca intacto durante el entrenamiento del modelo, ¿sí? O sea, nuestra base de datos, ahí la vamos a dejar quietica, la vamos a dividir, puede ser 70% para entrenamiento, 30% para prueba. Acuérdense que en cualquier parte del proceso, si nosotros quisiéramos o por error, nosotros podríamos llegar a hacer alguna modificación en la base de datos, pero lo ideal es que a partir del proceso de entrenamiento y prueba, la base de datos ya quede quieta. A menos que, y eso es parte del ejercicio de hoy, a menos que veamos que la evaluación de la prueba nos dio muy baja y nos tengamos que volver a tomar decisiones o ajustes de los procesos que habíamos hecho antes. ¿Qué ajustes podrían tenerse en cuenta? Uno, evaluar si el preprocesamiento, si el tratamiento de los datos nulos que hicimos fue el adecuado, si la selección de las columnas que definimos fue el adecuado o de pronto tenemos que integrar una columna nueva o cambiar una columna, ¿sí? Otra parte, si utilizamos, por ejemplo, en la imputación la mediana, ¿sí? Y vemos que el resultado de la evaluación del modelo de inteligencia artificial fue muy bajo, pues no utilicemos, hagamos la prueba con la media o hagamos la prueba con KNN, ¿sí? Entonces hay momentos en que nos vamos a tener que devolver
hacer ajustes en los hiperparámetros de atrás y volver a hacer la ejecución para ver si de esa forma logramos una precisión más alta. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer inicialmente? Vamos a separar ese dataset en dos conjuntos. Fíjense que recalco mucho en esto para que quede totalmente claro. Uno para entrenar el modelo y otro para evaluar el modelo. Normalmente y casi que por defecto se sugiere que el 80% de los datos sea de entrenamiento y el 20% de los datos sean de prueba. Eso es lo que sugiere, pero nosotros tenemos la autonomía de definir esos valores. ¿Qué ventaja tiene? Y por eso aquí su título es una técnica de división simple, ¿sí? Entonces, por ser una técnica de división simple, pues va a ser sencillo y va a ser rápido en su proceso de ejecución. ¿Qué desventajas tiene? Pues que la evaluación puede depender fuertemente de la división realizada. Si aquí en procesos experimentales y académicos podemos empezar a jugar con estos valores, ¿no? ¿Qué pasa si colocamos aquí el 60% y el 40%? ¿Sí? ¿Cuál es el efecto que vamos a tener? ¿Qué pasa si dejamos el 90% y el 10%? ¿Cuál es el efecto que va a tener? ¿Listos? Y basados en eso, ya generamos un paquete que es el modelo ya entrenado, ¿sí? Pero eso puede tener un efecto importante al momento de hacer la evaluación, ¿sí? Entonces, si no tenemos claros los conceptos, podemos cometer un error que nos implique una mala evaluación del modelo. Entonces, dentro de los porcentajes sugeridos, ¿cuáles encontramos? ¿Sí? 80-20, 70-30, 60-40, ¿sí? Pero esto ya, a menos que de pronto la base de datos tuviera demasiados datos. ¿Sí? Acuérdense que el primer ejercicio eran más de 500.000 datos. Digamos, tentativamente podríamos hacer unas pruebas con una separación 60-40. ¿Listos? Pero cuando los datos son poquitos, como en el ejercicio del Titanic, podemos trabajar con una división 80-20. ¿Sí? Entonces, esa elección dependerá del tamaño del dataset, ¿sí? Si el dataset es grande, nos dice, pues usemos 80-20, 70-30, ¿sí? Si el dataset es pequeño, mejor usemos 60-40 o preferiblemente apliquemos otras técnicas, ¿sí? Creo que aquí me quedo al revés, ¿sí? Y es parte del ejercicio que vamos a hacer hoy, ¿sí? Empecemos a variar estas divisiones de entrenamiento y prueba y miremos el resultado que nos da en la evaluación del modelo de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Sí? En este momento tenemos un dataset full que ya fue preprocesado. ¿Listos? Ya fue preprocesado ese dataset. ¿Sí? De ese dataset tenemos unas entradas que también ya las definimos. Definimos inicialmente 4 columnas de entrada. Y tenemos una variable objetivo, ¿sí? Que está contenida dentro del dataset que tenemos, que en este caso es sobrevivientes, ¿sí? Sobrevivientes es nuestra variable objetivo. ¿Qué vamos a hacer con este dataset? Entonces, vamos a dividirlo un 70% para entrenamiento, por eso es que aquí me aparece Xtrain, YTrain. Entonces, donde Xtrain son las entradas de ese bloque de datos de entrenamiento, y YTrain es la variable objetivo, que en este caso es sobrevivientes.
¿sí? Sobrevivientes. Y tenemos una fracción más pequeña, que teóricamente la vamos a establecer inicialmente de un 20, un 30%, que es X-test, ¿sí? X-test son datos de entrada de prueba, y Y-test, que este Y-test ya van a ser los datos que predijo el modelo de inteligencia artificial. Y este Y-test lo vamos a comparar con, con los datos reales del dataset. Entonces nos vamos a dar cuenta en qué momentos acertó y en qué momentos no acertó en el proceso de predicción. ¿Que hay otras técnicas? Sí hay otras técnicas, ¿sí? Entonces tenemos división simple, que es train test split. Se separa el dataset en dos subconjuntos fijos, ¿sí? Por ejemplo, 80-20. ¿Qué ventaja tiene? Es sencillo, es rápido de implementar, es de bajo costo computacional. ¿Qué desventajas tiene? Los resultados pueden depender fuertemente de la división elegida, ¿sí? Puede generarse una mayor varianza en la evaluación del proceso. Si los datos de entrada están desbalanceados, ¿sí? Digamos que hay una tendencia mucho más alta a sobrevivientes que a no sobrevivientes, pues este sistema, esta técnica, pues va a tender a que la mayoría de predicciones que haga va a ser a no sobrevivientes. Tenemos por otro lado la validación, validación cruzada, que esta validación cruzada divide en K subconjuntos el dataset. Entonces aquí ya definimos en cuántos, en 2, en 3, en 4 subconjuntos, ¿sí? Y usando cada fold, o sea, cada división como un conjunto de prueba. Se aprovecha todo el dataset para entrenamiento y evaluación. Su estimación es mucho más robusta del desempeño. O sea, lo ideal, pues, podría ser, vea, hagamos una validación cruzada y comparémosla con una división simple y comparemos resultados, ¿sí? ¿Qué desventaja tiene? Requiere más costo computacional, ¿sí? Entonces, vamos a ver que hoy con la división simple, el train test split, la ejecución va a ser casi que inmediata, teniendo en cuenta que tenemos una base de datos supremamente pequeña, solamente como de 870 datos. Otra técnica es Stratified K-Fold, que es una variante de K-Fold y que mantiene la proporción de clases de cada fold, de cada división, ideal para problemas de clasificación con clases desbalanceadas. ¿Sí? Entonces, cuando vemos que la tendencia de nuestra base de datos está más marcada hacia un tipo de respuesta que hacia otra, entonces lo ideal es utilizar esta técnica. ¿Qué ventajas tiene? Mantiene la distribución de clases, evita evaluaciones sesgadas de datasets desbalanceados. ¿Y qué desventajas? Pues el tema es su costo computacional. Tenemos lead one out cross validation, donde cada muestra que se utiliza una vez como conjunto de prueba y el resto de entrenamiento. Entonces vamos a tener K número de muestras, ¿sí? Para prueba y las demás para entrenamiento. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo. ¿Qué ventajas tiene? Se utiliza casi todo el dataset para entrenamiento y una evaluación exhaustiva. Desventajas, el costo computacional, ¿sí? Normalmente se sugiere que sea usado para datasets grandes, ¿sí? Pero puede llegar a ser sensible a datos atípicos. O sea, si no hicimos un preprocesamiento de la base de datos y tenemos datos atípicos, eso va a tener un impacto fuerte en el entrenamiento.
Tenemos Monte Carlo que realiza divisiones aleatorias, varias divisiones aleatorias entre entrenamiento y prueba. Se promedian los resultados obtenidos. ¿Qué ventajas tiene? Permite evaluar la estabilidad del modelo ante diferentes particiones. ¿Sí? Entonces ya no dependemos de ese 70, 30, 20, 80, sino que va a ser un tema más aleatorio. Entonces la distribución de los datos con las que se va a alimentar el entrenamiento teóricamente es más homogénea. ¿Qué desventajas? No se garantiza que cada muestra se use como prueba exactamente una vez y puede presentar variabilidad. Y finalmente tenemos lo que son las divisiones para series de tiempo, donde se separan los datos respetando el orden cronológico. Por ejemplo, entrenar con datos históricos y probar con datos más recientes, si nuestros datos están divididos por fecha. Ventajas: evita la fuga de datos, o sea, se asegura el entrenamiento, se asegura el proceso con el 100% del dataset y respeta la dependencia temporal. ¿Qué desventajas? No permite aleatorización y el conjunto de prueba es fijo y puede no capturar toda la variabilidad futura, y que esa es una característica o una desventaja también de la división simple, ¿sí? Bueno, aunque en división simple podemos hacer un ajuste para que dentro de ese 70% que seleccionemos de entrenamiento sea una selección aleatoria de los datos. Bueno, vamos a dejar hasta aquí esta primera parte y nos vamos ya a nuestro ejercicio. Bueno, listos. Entonces, ¿ayer en qué quedamos? Ayer básicamente pudimos hacer imputación con distintas técnicas. Hicimos imputación KNN, imputación media, imputación mediana e imputación moda. ¿Listos? Vimos la diferencia que tenía la aplicación de cada una de esas técnicas de imputación cuando nos rellenaba esos datos nulos o esos datos vacíos. ¿Listos? Ahora pues ya teniendo esa seguridad, en este momento podríamos trabajar con cualquiera de estas copias. El ejercicio que vamos a hacer hoy lo vamos a hacer con la copia KNN. ¿Listos? Vamos a trabajar hoy con la copia KNN. Listos. Entonces nos vamos con división simple, ¿sí? El train test split. Ya les comparto ahí por mensaje esta sección de código para que lo vayan integrando.
Listo, por favor, manito arriba si ya hicieron esta primera parte. Ok, listo. Ahora, ¿qué viene? ¿Sí? Entonces vamos a definir lo que son las variables predictorias y la variable a predecir. ¿De qué va a depender eh, la selección de esas variables predictorias? Pues del análisis que hicimos anteriormente. Acuérdense que nosotros por allá en la parte de atrás del código ya habíamos definido unas columnas numéricas, ¿sí? Y esas columnas numéricas pues son las que se van a definir como esas variables que va a analizar el modelo o con las cuales se va a entrenar el modelo para hacer su proceso predictivo, ¿sí? Y la definimos, mire, estoy trabajando, la vamos a definir como xknn, acuérdense que tenemos xknn y yknn, ¿sí? xknn y yknn, ¿sí? xknn y yknn, ¿sí? Entonces, que hace referencia de forma directa a lo que es xtrain, ¿sí? Si quieren me devuelvo a la diapositiva. ¿Sí? Aquí tenemos, este sería xknn y yknn. ¿Listos? O sea, con este conjunto de datos, xknn y yknn es el conjunto de datos que estamos definiendo que va a ser el conjunto de datos de entrenamiento. ¿Listos? Ok. Bueno. Entonces, yknn sabemos que es la variable a predecir, pero que inicialmente va a ser parte del proceso de entrenamiento. Entonces, para entrenarse va a utilizar xknn, yknn, ¿sí? Donde xknn son las columnas numéricas que definimos. Si yo me ubico acá, aquí nos aparecen que son edad, tarifa, hermanos y padres. ¿Listos? Esas son las columnas de entrada de entrenamiento y la de salida es la columna sobrevivió. ¿Listos? Entonces, con ese conjuntico de datos va a iniciar todo su proceso de entrenamiento. Los demás datos, él ya los toma, los va a tomar para el entrenamiento, ¿sí? Entonces ya les comparto. Y por favor van levantando manita para validar que van bien. No se les olvide tener muy presente el nombre en yknn de sobrevivió, que esté escrito tal y como ustedes lo definieron en la parte de arriba. Si está con tilde, que sea con tilde, mayúsculas, con mayúsculas, minúsculas, minúsculas. No se nos puede pasar ahí nada por alto para que no nos genere ningún tipo de error.
¿Sí? ¿Alguna pregunta? El código... ¿Cuál código, Manuel? Este último código, ¿sí? Nos comparte pantalla y miramos. Eh, sí, sí, revisemos el título con el que aparece en el data frame. Más arriba. En el primer gráfico ya nos debe aparecer. Ahí. Sobreviviente, sí. Debes hacer el ajuste. Listos. Entonces, en este primer paso, eh, ya lo que hicimos fue definir, sí, Ana. Listo, compártenos pantalla, por favor. Listo, déjame mirar la copia. ¿Con qué nombre la creaste? La de KNN. Ah, sí, 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 buen apunte. No se les olvide que tienen que ejecutar todo el código para que vuelva a cargar todas las variables. Listo, esperemos ahí un poquito que a veces se nos demora en hacer la ejecución.
Listo, listo, perfecto. Bueno, y ahora viene esta segunda línea que ya hace referencia al proceso de dividir como tal nuestra base de datos en entrenamiento y prueba, ¿sí? Entonces, esta línea aquí, ¿qué está buscando? Está buscando Xtrain KNN, ¿sí? O va a definir Xtrain KNN, YTest KNN, YTrain KNN y YTest KNN, ¿sí? Él automáticamente va a coger a nuestro KNN, a nuestra copia KNN, y va a hacer el proceso de división, ¿sí? Tomando como referencia a XKNN numérico y a YKNN. ¿Listos? ¿Cuál va a ser el tamaño del, del, del conjunto de prueba? El tamaño del conjunto de prueba va a ser del 0.2, o sea, del 20%. Y por ende, de forma automática, el 80% restante va a quedar para prueba, ¿sí? Entonces, aquí nos dice que Xtrain, ¿sí? En este caso Xtrain KNN, contiene la variable predictoria, o sea, las características o atributos de los datos que se utilizan para entrenar el modelo. Y el modelo ajustará sus parámetros en base a esos datos. O sea, él va a aprender basado en esos datos. ¿Listos? Entonces, en este ejercicio, pues, ¿qué queremos hacer? Predecir si un pasajero sobrevivió o no sobrevivió al accidente del Titanic, ¿sí? Entonces, Xtrain puede contener qué variables: edad, precio del tiquete, clase, etc. Nosotros ya definimos cuáles son esas variables sobre las cuales vamos a trabajar para hacer todo el ejercicio. Xtest contiene las mismas variables predictorias, ¿sí? Ahorita me devuelvo a la gráfica, que con la gráfica se entiende mejor. Entonces, ese Xtest es el 20%, ¿sí? Xtrain va a ser el 80%, Xtest va a ser el 20%. Contiene las mismas variables predictorias, o sea, las columnas que nosotros definimos, pero está en un conjunto de datos separados. Y va a ser utilizado para evaluar el desempeño del modelo una vez que hayamos hecho el entrenamiento. Es importante tener claro que el modelo nunca vio estos datos de prueba durante el entrenamiento. ¿Listos? Entonces, él solamente se entrenó con el 80% inicial de los datos y luego lo vamos a poner bajo prueba con estos Xtest que para el modelo son datos nuevos. YTrain contiene las etiquetas o resultados verdaderos correspondientes a los datos de entrenamiento. O sea, ahí ya nos aparece esa columna de sobrevivió con las respuestas verdaderas de ese accidente. ¿Listos? Entonces, es decir, las respuestas correctas que el modelo debe aprender a predecir. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo del Titanic, YTrain pues va a ser la columna de sobrevivió, ¿sí? Que indica si un pasajero sobrevivió mostrándonos el número 1 o no sobrevivió mostrándonos el número 0. YTest contiene las etiquetas o resultados verdaderos correspondientes a los datos de prueba. Y este conjunto de etiquetas es utilizado para evaluar la precisión del modelo al hacer las predicciones. O sea, nos va a generar unas predicciones el modelo, esas predicciones que genera el modelo las va a comparar con YTest y es así como nos va a calcular qué tan preciso es el modelo. Un 20%, un 50%, un 70%. Entonces, esa validación la hace a partir de lo que predijo y de las respuestas verdaderas que tenemos en YTest. ¿Sí? ¿Qué es importante? Aquí es importante aclarar que estos valores de YTest
tampoco los vio durante el proceso de entrenamiento. ¿Sí? Entonces, solo las características XTs y YTs actúan como los datos verdaderos, ¿sí? Para comprobar las predicciones del modelo con las respuestas reales. De esta forma, pues, se hace una generalización a nuevos datos, ¿sí? Entonces, que esto hace referencia a la capacidad del modelo de Machine Learning que estamos creando de realizar predicciones precisas, no solo sobre los datos de entrenamiento, sino que también sobre los datos de prueba, o sea, datos que no había visto anteriormente. También, y es parte del ejercicio que vamos a hacer, también vamos a hacer una prueba de predicción con unos datos pues, que nosotros vamos a inventarnos o vamos a definir aleatoriamente y para poder mirar, bueno, basado en esto, ¿qué me va a predecir? ¿Será que esta persona sí sobrevive o no sobrevive? ¿Listos? Entonces, finalmente, en esta parte, ¿qué podemos concluir? Pues que esto va a implicar que el modelo ha aprendido patrones, ha aprendido relaciones subyacentes con los datos de entrenamiento y que son aplicables y útiles para hacer predicciones sobre ejemplos futuros o desconocidos. Entonces, es importante hacer esta aclaración. Aquí ya terminaríamos la generación de nuestro modelo de inteligencia artificial. O sea, el resultado de hoy es un modelo preentrenado que tiene la capacidad de predecir si un pasajero sobrevive o no a un accidente de barco que tiene características similares a las del Titanic. ¿Y basado en qué va a ser esa predicción? Basado en los datos de entrada, ¿sí? Que nosotros los definimos acá. ¿Sí? Nuestros datos de entrada para hacer la predicción son la edad del pasajero, la tarifa del tiquete, si venía con hermanos o esposos a bordo, si venía con sus padres o hijos a bordo, ¿sí? Esas son las que definimos en este momento, ¿sí? Entonces ya ahorita parte del ejercicio que viene es, bueno, la decisión de estas columnas fue demasiado aleatoria para que se entendiera la mecánica del proceso. Ahora la idea es que ustedes definan, vea, ¿y qué pasa si más bien, o yo veo que esta columna de hermanos, esposos y de padres e hijos no tiene un aporte significativo en el modelo de inteligencia artificial? Voy a seleccionar otras columnas. ¿Sí? Entonces, son toda esa serie de ajustes que ya entendiendo la mecánica del proceso tenemos que ir haciendo para mejorar el modelo de inteligencia artificial. ¿Listos? ¿Preguntas? Claro ese proceso de la división simple, claro el proceso de cómo es que, se estructura este tipo de división para hacer el entrenamiento del modelo de inteligencia artificial. Listo, perfecto. Bueno. Listos. Ahora vamos a iniciar ese entrenamiento. Ya dividimos aquí nuestra base de datos y dijimos que 20% va a ser de prueba y 80% va a ser de entrenamiento. Y aquí nos aparece un random state. Por defecto aparece el número 42, que lo que hace ese random state 42 es que de la base de datos total aleatoriamente toma datos, ¿sí? De los 800 y pico de datos que tiene esa base de datos,
toma aleatoriamente el 80% para entrenamiento y aleatoriamente el 20% para prueba. Luego, sí, creamos y entrenamos el modelo. En este, sí, Daniel. Ya lo comparto. Listo, por favor, lo copian ahí, lo ejecutan y con manito de arriba vamos validando si todo va bien. Listo, ¿todo ok? Bueno, entonces dividimos el conjunto en entrenamiento y prueba. Ahora sí vamos a iniciar el proceso de entrenamiento, ¿sí? Fíjense que aquí nos vuelve a aparecer KNN, ¿sí? Pues resulta que este algoritmo de KNN no únicamente lo puede utilizar para imputación de datos nulos, sino que también lo podemos utilizar para entrenar un modelo de inteligencia artificial, ¿sí? Y se basa, pues básicamente en lo mismo. Él toma como referencia el grupo de entrenamiento. Fíjense que aquí mire, va a tomar Xtrain KNN y Ytrain KNN. ¿Sí? Va a tomar esos dos. Entonces, donde Xtrain son nuestras columnas, nuestras variables de entrada, y Ytrain es nuestra variable objetivo, que es sobrevivió o no sobrevivió. ¿Listos? Y vamos a definir inicialmente que para hacer esa predicción tenga en cuenta sus 5 vecinos más cercanos, por la parte de arriba, por la parte de abajo. ¿Listos? Se sugiere que para los procesos de entrenamiento ese número K sea un número impar. ¿Para qué? Para que al momento que ejecute el cálculo, al ser un número impar, ¿sí? No se presente como no se presente una igualdad en resultados, sino que siempre va a darse un resultado o es sí o es no, o es, si hablábamos, sí, o sí sobrevivió, que fue el resultado más marcado con los vecinos cercanos, o no sobrevivió, fue el resultado más marcado con los vecinos cercanos. ¿Listos? Entonces ya les comparto, entonces no olviden que este KNN en este momento ya no lo estamos utilizando para imputación, sino para entrenamiento. Es más, voy aquí a organizar para que nos quede mejor.
Aquí vamos a ver, voy a jugar con estos números. Vamos a cambiar aquí. A ver qué color asigna. Si uno aquí jugando con estos numeritos de acá, puede ir cambiando el color. O ustedes pueden, si quieren por GPT, que le saque la lista de colores y lo van cambiando a su gusto. ¿Listos? Bueno, ya les comparto esta parte. Con eso el código nos queda bien organizado con todos sus títulos. Entonces, iniciamos entrenamiento con KNN. ¿Sí? Inicialmente vamos a hacer la prueba con 5 vecinos. Al momento que ejecuto, pues él internamente, aquí fue supremamente rápido el entrenamiento porque estamos hablando de una base de datos muy pequeña, que solo son 870 datos. Todos los datos son tabulares, o sea, solo hay, en este caso son numéricos. Entonces, el procesamiento de esa base de datos es muy ágil. ¿Listos? Ya si habláramos de una base de datos de 500, 800 mil datos, entonces vamos a ver, y ahorita la próxima semana que comencemos a trabajar con imágenes, ya vamos a ver cómo el modelo ya se queda ahí pensando, porque tiene que ir haciendo el entrenamiento con datos que son mucho más pesados. ¿Listos? Por favor, ejecuten esta partecita y levantan mano para validar que vamos bien. ¿Listos? ¿Todos ok? Listo, compártanos pantalla, Andrés. Listo. Dice, bueno, sí, perdón, ya les comparto la librería. Listo, ya les comparto nuevamente el código con las librerías incluidas.
y nos valida Andrés si ya ejecutó. Listo, perfecto. Muy bien. Listo. Ahora nos vamos a otra parte dentro del proceso, que es la evaluación. ¿Sí? Pero antes de eso, quiero explicar en qué consiste el proceso de evaluación. Bueno, entonces, en este primer paso, listo, teníamos nuestro dataset completo. Ese dataset tiene dos componentes fundamentales, todas las entradas, que son las 4 columnas que definimos, y una variable objetivo, que es sobrevivientes. Esa base de datos la separamos en dos, ¿sí? Inicialmente la separamos en entrenamiento, ¿sí? Perdón, activo aquí el puntero, listo. La separamos en entrenamiento y a su vez entrenamiento está dividido en las variables de entrada de entrenamiento y en la variable objetivo, que es sobrevivientes. Y por otro lado, quedó una sección de la base de datos para hacer las pruebas, que también tiene implícitamente lo que son las variables de entrada y la variable objetivo, ¿sí? Todas ellas, bueno, dentro de la variable objetivo ya sabemos que está la respuesta como tal de si esa persona sobrevivió o no sobrevivió al accidente del Titanic. ¿Listos? Con estos datos de entrenamiento sabemos que él empieza a definir o a entender los datos, a comprender qué tipo de patrones hay entre esos datos y los va asociando los valores que están en las entradas con la respuesta que está en esta salida. Con estos datos de entrenamiento se crea el modelo de inteligencia artificial. Una vez creado el modelo de inteligencia artificial, lo que hacemos es ponerlo bajo prueba con estos datos de testeo, ¿sí? Que son datos que el modelo de inteligencia artificial nunca vio en el proceso. Entonces, estos datos en sí van a ser datos nuevos para él. ¿Qué va a suceder? Vamos a ingresar, o digámoslo así, como automáticamente, él va a tomar estos datos de testeo y va a hacer una predicción. ¿Listo? Él llega y hace una predicción. Entonces, por acá, básicamente, él me genera aquí otra columna, ¿sí? Me genera aquí otra columna que son los datos ya predecidos. ¿Listos? Genera esos datos predecidos. Ahora, ¿qué sucede? Para el proceso de evaluación, que es el que vamos a hacer en este momento, él va a comparar la salida de los resultados verdaderos con la salida de los datos que predijo el modelo de inteligencia artificial. Y de esta forma, pues nos va a aparecer un porcentaje, ¿sí? Entonces, hace ese proceso de comparación entre ellas dos y determina, mire, lo que usted predijo con relación a lo que era verdad
fue un 70% válido, o fue un 60% válido, o fue un 80% válido. Entonces, dependiendo de ese porcentaje que obtengamos acá, vamos a determinar si por aquí, cuando hicimos la preparación del dataset, ¿sí? La preparación de este dataset, tenemos que hacer algún ajuste ahí. Ejemplo, ¿será que tenemos que utilizar otra técnica de imputación? ¿Será que el entrenamiento lo hicimos con columnas que no tienen ningún tipo de importancia para el modelo predictivo y tenemos que hacer cambios? ¿Será que eliminamos filas que eran importantes dentro del proceso? Aunque en este ejercicio no eliminamos ninguna fila, pero puede aparecer también esa opción, ¿sí? Entonces, por este lado, tendríamos que llegar a hacer una evaluación. Si ese porcentaje de predicción, de precisión es muy bajito. O, ¿qué puede suceder? Aquí en el proceso de la creación de los porcentajes de entrenamiento y prueba, también tengamos que hacer un ajuste. Por favor, mucha atención con esto, que es parte de lo que tienen que hacer ustedes para entregar hoy. Entonces, de pronto utilizamos un 80-20 y tal vez por eso sea que la precisión del modelo no fue muy alta. Tendríamos que empezar a hacer pruebas ahí. Bueno, y si ajustamos a un 75-25 o si le apuntamos a un 90-10, ¿qué efecto va a tener eso sobre la precisión de la predicción del modelo? ¿Listos? Utilizamos entrenamiento KNN, ¿sí? Por ahora no los voy a complicar. Vamos a seguir trabajando el entrenamiento KNN, pero nosotros definimos 5 vecinos. Vea, ¿qué pasará si utilizamos 7 vecinos? O si utilizamos 13 vecinos, o si utilizamos 3 vecinos. ¿Será que con eso también logramos mejorar el porcentaje del modelo predictivo? ¿Sí? Entonces fíjense que ya a estas alturas del ejercicio, uno pues ya se debe tener totalmente claro toda la información que contiene el dataset para que tomemos decisiones que veamos que sí le van a aportar a la generación del modelo de inteligencia artificial. O sea, entender cuáles son las variables de entrada. Entender de esas variables de entrada cuáles son las columnas más importantes para el modelo predictivo. O puede suceder que todas sean importantes para el modelo predictivo, pero normalmente no es así. ¿Listos? Ojo con esto, mucha atención. Si se tiene que hacer un ajuste en las columnas que se utilizaron para entrenar el modelo de inteligencia artificial, en este momento pueden hacer el cambio, bueno, en este momento no, sino en lo que tienen que hacer ahorita más adelante, pueden hacer el cambio a una nueva columna, ¿sí? O a unas nuevas columnas, siempre y cuando esas nuevas columnas contengan datos numéricos. ¿Sí? Todavía no hemos hecho el ejercicio con datos categóricos, que son datos cualitativos. ¿Sí? Entonces, si dentro del ejercicio que ustedes van a decir, no, cambiemos estas columnas, la selección de las columnas que deben hacer deben ser columnas que contengan números. Bueno, listos. Y ese proceso de evaluación dentro de ese proceso de evaluación tenemos
varios elementos o varias técnicas que nos permiten hacer la evaluación del modelo. Uno es la matriz de confusión. Esta matriz de confusión, pues básicamente lo que nos muestra es una tabla que muestra el rendimiento del modelo de clasificación al comparar las predicciones con los valores reales. O sea, en este caso sería al comparar este y-test con las predicciones. ¿Listos? No se les olvide. Para un problema de clasificación binaria, ¿sí? Cuando decimos un problema de clasificación binaria, ¿cómo lo entenderíamos? ¿Quién quiere participar? Cuando hablamos de un problema de clasificación binaria. Exacto, tiene solamente dos estados. O es 1, o es 0, o es falso, o es verdadero, o es positivo, o es negativo, o es sí, o es no. ¿Listos? Entonces, esa matriz de confusión en este momento se refiere a problemas de clasificación binaria. ¿Sí? Esa matriz de confusión nos arroja 4 valores, ¿sí? Que son los true negatives, o sea, los verdaderos negativos, los false positives, que son los falsos positivos, los false negatives, que son los falsos negativos, y los true positives, que son los verdaderos positivos. ¿Sí? Ahorita cuando hagamos la ejecución en el código, esto es la información que nos va a arrojar esa matriz de confusión. Entonces, ahí muestra esta tablita y nos va a mostrar aquí unos valores. ¿Listos? Esta primera parte de acá es los true negatives, o sea, verdaderos negativos. La segunda es los false positives, los falsos positivos. La tercera, los falsos negativos. Y la cuarta, los verdaderos positivos. En el caso de los verdaderos negativos, pues es de lo que predijo nuestro modelo de inteligencia artificial. Entonces, ¿cuántos casos negativos correctamente clasificó como negativos? ¿Sí? En este caso, ¿cuáles serían nuestros casos negativos? Los que no sobrevivieron. ¿Sí? Entonces él dice, listo, su modelo predijo esta cantidad de datos como no sobrevivientes de forma acertada. Los false positives son los casos negativos incorrectamente clasificados. ¿Sí? O sea, aquellas personas que el modelo predijo como sobrevivientes, pero que realmente fueron no sobrevivientes. Los false negatives, los casos positivos incorrectamente clasificados como negativos. ¿Sí? Entonces nuestro modelo los clasificó como no sobrevivientes cuando realmente sí eran sobrevivientes. Y finalmente los verdaderos positivos, que son los casos positivos que el modelo clasificó correctamente como positivos. Entonces serían los sobrevivientes que sí clasificó bien como sobrevivientes. Bueno, hay otras métricas de evaluación que son el accuracy, que mide la proporción de predicciones correctas realizadas por el modelo respecto al total de predicciones. ¿Sí? Que ese accuracy o la precisión la calcula como el número de predicciones correctas sobre el número total de predicciones. ¿Listos? Entonces, esa se representa como un porcentaje. ¿Sí? 50%, 60%, 70%. ¿Listos? Entonces, ese es un dato
que casi que vamos a tomar como referencia para definir esa precisión del modelo de inteligencia artificial. Y tenemos el F1 score, que es la media armónica entre la precisión, ¿sí? La precisión y el recall, que es otra técnica que se aplica, que es la sensibilidad, y se define como una métrica mucho más robusta que la precisión cuando las clases están desbalanceadas. ¿Cómo la calcula? Entonces el F1 score es el precision por recall sobre precision más recall por 2. ¿Listos? La idea es que este F1 score por lo menos tenga el mismo valor de la precisión. Si el F1 score presenta un valor menor a la precisión, eso indica que tenemos un problema en la base de datos, un problema de desbalanceo de información. ¿Sí? Entonces, posiblemente, no sé, solamente el 30% de los pasajeros eran mayores de 80 años, ¿sí? Y el resto eran menores de 30 años. Entonces hay una polarización, ¿sí? Un desbalanceo importante de los datos. Entonces, este F1 score va a tender a dar menor a la precisión, ¿sí? Entonces, tenemos que mirar qué tipo de ajustes podemos hacer, ¿sí? De pronto eliminamos la columna que no teníamos que eliminar, eliminamos las filas que no teníamos que eliminar, aplicamos mal las técnicas de imputación e hicieron que se generara un desbalanceo en las entradas de los datos, ¿sí? Entonces, todos esos son los análisis que tenemos que hacer. Bueno, esa precisión pues también la podemos establecer como a partir de la matriz de confusión como los verdaderos positivos sobre verdaderos positivos más falsos positivos. El recall lo podemos calcular también como los verdaderos positivos sobre los verdaderos positivos más los falsos negativos. ¿Sí? Entonces son tanto la precisión la podríamos calcular como se indicó anteriormente, ¿sí? Número de predicciones correctas sobre número total de predicciones, o también a partir de los datos suministrados por la matriz de confusión la podemos llegar a calcular. ¿Listos? ¿Dudas? Listos. Bueno, vámonos nuevamente con nuestro código. Vamos a aplicar, propuesta, descansamos hacemos un receso de unos 15-20 minuticos y volvemos. Listos. Entonces nos vemos aquí a las 10:20. ¿Listo? Ya nos vemos.